Muy bien, seguimos en 10 en Salud y en esta ocasión vamos a hablar con el doctor Mario Francisco Mengarelli. Es una nota que le hemos dividido en diferentes partes porque para hablar de obesidad realmente es un tema muy abarcativo, ¿no? Porque la obesidad luego también conlleva a otro tipo de enfermedades y también a enfermedades que están relacionadas con lo neurológico, porque muchas personas que tienen sobrepeso, que son obesas, aparte de tener otras afecciones también padecen de depresión o de muchísima angustia. Así que bueno, le vamos a contar en un ratito nada más todo lo que vamos a estar tratando en 10 en Salud en los próximos días. Lo que sí vamos a escuchar ahora es una primera parte de esta entrevista con el cardiólogo, el doctor Mario Francisco Mengarelli, que nos habla justamente de qué es la obesidad. Lo escuchamos. Vamos a empezar a hablar desde el principio en cuanto a qué es lo que comemos, cómo comemos y qué es lo que ocurre en nuestro organismo cuando comemos de acuerdo a lo que comemos. Desde ya quiero decir que somos lo que comemos y que tenemos, ¿no es cierto?, una especial predisposición influenciada por el consumo masivo de distintos alimentos que ya se conoce que son tóxicos o que permiten acumular un montón de sustancias que nos engordan. ¿Y qué es lo que pasa en el organismo cuando comemos? Principalmente, ¿qué es lo que comemos? ¿Qué es el alimento? El alimento es una sustancia química que ingresa al organismo y que por una serie de procesos físicos y químicos se metabolizan terminando en un final común que es la energía. Por ejemplo, nosotros comemos un alimento determinado y ¿qué ocurre con las grasas? Las grasas se metabolizan en ácidos grasos, las proteínas en aminoácidos y los hidratos de carbono, cualquiera sean, en azúcares más simples que son la glucosa o la maltosa o la lactosa, dependiendo de cuál sea el origen de cada uno de ellos. ¿Y qué es lo que sucede después con esa reducción que ocurre de esos alimentos? Que son sustancias químicas de donde van a salir, como decíamos antes, la energía. Eso pasa al torrente sanguíneo por distintos procesos químicos y biológicos y fisiológicos, y en el torrente sanguíneo llegan a la célula. En la célula sufren otra degradación o oxidorreducción por elementos que se encuentran adentro de una especie de hornillo que hay en cada uno de los organismos y sistemas, que es la célula, que se denomina mitocondria. En la mitocondria se terminan de reducir esos alimentos como azúcares simples, y de ahí sale el ATP y sale un metabolito que es el ácido pirúvico. Eso, el ATP, es la energía. Y esa energía, producto del alimento que consumimos, es lo que en cierta medida nos determina que nosotros respiremos, que nosotros comamos, que nosotros tengamos una vida de relación, que nosotros estemos en permanente actividad, inclusive en el sueño. Eso no descansa y también permite una cierta actividad. Eso es lo que ocurre con los alimentos. ¿Y qué es lo que sucede cuando nosotros comemos determinados alimentos que en ciertos horarios terminan haciendo más mal que bien, y en cierta manera nos permiten acumular? Cuando esos procesos no terminan en ese metabolismo que dijimos, permiten acumular o se transforman en grasa. Por ejemplo, si nosotros comemos el desayuno con un montón de hidratos de carbonos que son de los de uso comercial o que son en cierta manera producidos por el comercio, muy probablemente vamos a comer mucha cantidad de hidratos de carbonos refinados, como ser dulces, como ser mate dulce, como ser o distintas galletitas o masas finas. Todo eso genera, en cierta manera, un aumento de la glucosa en sangre. La glucosa, que es el marcador universal
que se metía dentro de ese hornillo y generaba energía, es, en cierta manera, un aumento de glucosa en el organismo por el exceso de ingesta calórica, genera un aumento de la liberación de insulina. La insulina, ¿qué vendría a ser? La insulina es una hormona que segrega el páncreas endocrino que permite el ingreso del azúcar a la célula para que esa glucosa genere energía. Por lo tanto, al haber mucha cantidad de azúcar, la insulina no da abasto y entonces se acumula como grasa, ¿no? Como grasa. Perdóname, sí. Cuando sucede esto generalmente, ¿dónde más se acumula en nuestro cuerpo? Bueno, existe en la acumulación de grasa en este asunto, existe en una célula que se denomina adipocito. El adipocito es una célula grasa que existe en mucha cantidad en el organismo, que acumula grasa y que en cierta manera cuadruplica o quintuplica su tamaño de células, terminan siendo grandes. Ese tipo de situación donde nosotros comemos muchas grasas saturadas, muchos hidratos de carbono en determinados horarios que transgreden la parte de lo normal y de lo biológico de nuestro organismo, nuestra fisiología, eso se acumula como grasa preferentemente en el abdomen. Tenemos varios tipos de acumulación de grasa. Por ejemplo, en la mujer tenemos la llamada pera y en el hombre tenemos la llamada manzana. Generalmente, eso ya hoy en día, a nivel de factores de riesgo cardiovascular, la cintura, la medición de la cintura termina siendo una situación o un factor de riesgo cardiovascular independiente por encima de si tenés o no tenés diabetes, si tenés o no tenés colesterol, si tenés o no tenés triglicéridos. Y esa cintura escapular en el hombre es hasta 100 aproximadamente centímetros en el lado de mayor distensión y 85 o 90. Eso sería lo ideal, ¿no? Eso sería lo ideal. Consulta, Mario, vos me estabas hablando de que quienes comen demasiadas grasas, no todos los cuerpos son iguales, porque está la típica persona que es, o se la llama flaca, que por ahí consume esa misma cantidad que una persona que tiene tal vez algunos kilos de más y en su se metaboliza diferente, ¿no es cierto? Sí, está relacionado con lo que comimos, sí. Con lo que comemos. Por ejemplo, nosotros si comemos hidratos de carbono, generalmente la dieta debe tener un 60-65% de hidratos de carbono, naturales, no refinados, y tiene que tener el resto entre grasas que tienen que ser no saturadas y lo otro tienen que ser proteínas. Cuando uno come hidratos de carbono, generalmente, por eso el tema es que no sean refinados, como decía antes, y sobre todo, por ejemplo, en el desayuno es el momento ideal para incorporar los hidratos de carbono, inclusive algunas proteínas de origen cereal. Está muy de boga en Europa y en Estados Unidos, por ejemplo, el mijo y el quinoa. Inclusive se puede comer, es preferible, te dicen algunos dietistas en Europa, que es preferible comer un poco de jamón a comer un pedazo de tostada con dulce. O sea, es más saludable y el organismo ahí es cuando recibe esa ingesta de proteínas, de cereales que no son refinados, de algas, en el desayuno estamos hablando, Sí. Bueno, libera insulina. Entonces, cuando uno almuerza al mediodía, trata de evitar por todos los medios de volver a comer cosas que tengan azúcar refinado, y de esa manera evita una segunda salida de insulina. Cuando nosotros comemos abundante en el desayuno y comemos azúcares refinados y comemos azúcares y grasas saturadas en el almuerzo, nosotros forzamos la segunda liberación de insulina y bueno, y esa insulina ocurre lo que hablábamos al principio de la nota. O sea, la insulina no es lo que se conoce como resistencia a la insulina. La insulina no produce el ingreso de azúcar a la célula y nosotros nos encontramos que no tenemos energía.
Bueno, estamos en la parte final, ya nos estamos despidiendo con respecto a la nota con el doctor Mario Francisco Mengarelli. Vamos a compartir otra parte en próximos programas donde justamente recién hablaba de la resistencia a la insulina, donde la va a explicar con más detalle, y también sobre la obesidad y otras afecciones, ¿no es cierto? Así que bueno, nos vamos ya. Gracias por acompañarnos. Quiero, antes de despedirme, agradecer a nuestros auspiciantes, agradecer a nuestros televidentes, a Gustavo Bianchi detrás de lo que es la puesta al aire del programa, a Luis Díaz, a Belén Pacheco, a Gabriela Dalmaschio con todo lo que es la decoración y el armado de la escenografía, agradecerle también a Casa Mari, agradecerle a la gente de la esquina por los libros y también a Natalia de Mabel Foresi por las prendas de cada programa. Nos encontramos en una nueva producción. Gracias por acompañarnos. Esto fue 10 en Salud. Hasta luego.